Putin se planta frente al intento globalizante de Estados Unidos que fracasa en su intención. Crecen las voces que evidencian la derrota de Occidente en querer aislar y debilitar a Rusia, mientras la nación euroasiática refuerza sus lazos con China. Conversamos con los analistas argentinos Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en ciencias económicas, y con Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia Televisión en Argentina. El fracaso de Occidente en intentar debilitar a Rusia, la convicción de Moscú en no permitir que otros países interfieran en sus asuntos internos, la mejora de la economía, y reforzar las relaciones con América Latina y Medio Oriente, fueron algunos de los temas más destacados abordados por el presidente Vladimir Putin en su mensaje anual ante la Asamblea Federal que aglutina a las dos cámaras legislativas del país. El jefe de Estado realizó un balance de la situación de la nación y trazó las principales líneas de actuación en política interior y exterior para los próximos 6 años. En ese sentido, el mandatario aseguró que Occidente intentó llevar la discordia a los hogares rusos para debilitarlos por dentro, pero que se equivocó en sus cálculos ante la determinación de este pueblo. Putin sostuvo que Rusia no permitirá la interferencia en sus asuntos internos. Esto remite a un tema central de disputa en relación con el orden global pretendido por Washington y Bruselas, el de las reglas estipuladas arbitrariamente y unilateralmente por la Comunidad Europea, por un lado, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos por otro, dijo a Telescopio el analista argentino, Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en ciencias económicas. Frente a ese intento globalizante, destructor de las comunidades locales que pretende imponer tabla rasa para que las transnacionales, el complejo militar industrial y Wall Street hagan su juego de ganancia perpetua en el mundo, Putin advierte que esa práctica, que puede haber sido exitosa en algunos países, no lo será en Rusia al ser un Estado soberano que defiende y discute al interior sin interferencias externas el desarrollo de su sociedad y de su Estado, enfatizó Elbaum. Según el entrevistado, la advertencia referida a la intervención externa en los asuntos internos de la Federación es también útil para muchos otros países del mundo, sobre todo en África y en América Latina. Vemos repetidamente cómo el Departamento de Estado y los organismos de inteligencia como la CIA trabajan en la política interna para imponer sus propios intereses con ayudas de las propagadoras mediáticas hegemónicas, agregó el experto. Putin destacó ante la Asamblea Federal que el sistema político ruso es uno de los pilares de la soberanía y que la nación continuará desarrollando las instituciones democráticas. En su discurso, Putin se refirió a 3 conglomerados: los países islámicos, los países africanos y los países de América Latina. Los que trabajamos temas estratégicos los denominamos el sur global, violentado por la lógica de Occidente, de Europa Occidental y de Washington, sostuvo el entrevistado. Está claro que los BRICS son un principio de una configuración global multilateral que respeta el derecho internacional y sobre todo las soberanías de cada uno de los países. Y ese modelo que propone Putin está enfrentado, sin duda, a lo que pretende Estados Unidos con su globalismo unilateral, destacó Elbaum. En los próximos meses, probablemente años, se dará una fuerte confrontación entre estos dos modelos. Uno que respeta las soberanías y que discute en términos horizontales. Y otro que pretende imponer reglas no discutidas por nadie y que se suponen son supremacistas de un Occidente históricamente colonizador, esclavizador y hoy neocolonizador, consideró el sociólogo argentino. Consultado sobre el conflicto en Medio Oriente, Elbaum indicó que lo que sucede en Gaza, que es el resultado, más allá de un atentado terrorista condenable realizado por Hamás, de la ocupación israelí en Palestina. Se impide, con el apoyo de Estados Unidos, la convivencia de 2 estados para 2 pueblos.
Es indudable que los BRICS, y sobre todo sus referentes más importantes, Rusia y China, lidian un proceso que a pesar de ser conflictivo lleva a que el sur global tenga un liderazgo respetuoso de las soberanías y se expongan Estados Unidos y Bruselas como los responsables de una lógica de imposición neocolonial que limita las capacidades del sur global para desarrollarse, apuntó el entrevistado. Rusia y China. El enviado de China para Eurasia, Liu He, realizará una gira por Rusia, Ucrania y otros países de Europa desde el 2 de marzo. Su objetivo es encontrar una solución política a la crisis ucraniana. El diplomático ya realizó una gira por Europa en mayo de 2023, donde visitó Ucrania, Polonia, Francia, Alemania, Bélgica y Rusia, y habló de la iniciativa de paz del gigante asiático. Pekín y Moscú han intensificado su cooperación y sus contactos diplomáticos, en función de que Occidente los considera sus enemigos, dijo a Telescopio el analista político argentino Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia Televisión en Argentina. Los problemas, las tensiones y la hostilidad hacia Rusia provienen de sus fronteras occidentales y no de sus fronteras orientales. Esto además encaja con una visión de China, un país que no intenta el dominio militar. Por lo tanto, probablemente veamos una alianza a consolidarse a lo largo del tiempo, destacó Marcelo Ramírez. Washington ha demostrado su necesidad de estar siempre más cerca con alguna de las dos partes y evitar que se produzca ese eje euroasiático. Lo que lleva a ver la necesidad precisamente de hacer lo contrario y de estar unidos, agregó el analista argentino. China llamó a crear condiciones para reducir las tensiones en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino llamó a la comunidad internacional a alcanzar un consenso para reducir las tensiones y un alto el fuego en Ucrania, destacando la disposición de Beijing a desempeñar un papel constructivo en la resolución de la crisis. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, pidió el diálogo y la resolución pacífica del conflicto, señalando que China continuará sus esfuerzos para promover una solución política a la crisis ucraniana. Esta declaración se produjo en el contexto de una reciente conferencia en París, organizada por iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, donde se discutieron cuestiones de apoyo a Ucrania y la posibilidad de enviar contingentes militares para ayudar a Kiev. Sin embargo, después de la reunión, los participantes no llegaron a un consenso sobre el despliegue de soldados, y las declaraciones posteriores de los líderes europeos indicaron que no había planes para introducir fuerzas militares. Francia intentó aclarar su posición sobre esta cuestión. El ministro de Asuntos Exteriores, Stepan Sejournet, dijo que la presencia militar occidental en Ucrania no equivaldría a complicidad en el conflicto, y el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, destacó que no se hablaba de guerra con Rusia y que el deseo de Occidente de ayudar a Ucrania era normal.